Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con ejercicios del manual de ingreso de las carreras de Ciencias Económicas. En este caso el ejercicio 3, que pide lo siguiente. Pide aplicar propiedades y escribir en forma más simple, sin exponentes negativos ni fraccionarios, sabiendo que y nos dan unas restricciones, que x es mayor que 0 e y es mayor que 0. Vamos a comenzar directamente con este ejercicio y nos dan la respuesta, por suerte. Como pueden ver, 1 sobre x a la 12 equivale a x a la menos 12. Pero no debemos escribirlo, voy a escribirlo acá, equivale a x elevado a menos 12, pero nos pidieron anteriormente que no lo trabajemos ni con exponente fraccionario ni con exponente negativo, o por lo menos que al final del ejercicio no lo expresemos como exponente fraccionario o negativo. Vamos a empezar con este ejemplo en donde, bueno, tenemos que recurrir a algunas propiedades de la potencia, de la multiplicación y de la potenciación, mejor dicho. Porque acá tenemos x elevado a la quinta, una potencia, x elevado a menos 3. También tenemos x elevado a 1, cuidado con eso, acá hay x elevado a 1. Y como sabemos, en la multiplicación de potencias lo que podemos hacer es sumar los exponentes. O sea, al 5 que tenemos como exponente, cuidado con esto, a este 5 hay que sumarle el menos 3 y hay que también sumarle el 1, ¿no? Vamos a dejar x como base, pero vamos a poner un único exponente que va a ser el resultado de esta operación, ¿sí? Ojo que, como decíamos, cuando digo sumar los exponentes no me refiero a que hay que hacer 5 más 3, 8, no, es 5 más el menos 3. Y 5 más el menos 3 equivale a 5 menos 3, ¿sí? Más por menos es menos. O sea que esta es la operación que tenemos que hacer. 5 menos 3 más 1. 5 menos 3 sabemos que es 2. Y 2 más 1 finalmente 3. O sea, nos queda x elevado al cubo y esto está elevado a menos 4. Ahora bien, otra de las propiedades que conocemos es la siguiente, que cuando hay una potencia de otra potencia, lo que tenemos que hacer con esos exponentes es multiplicarlos. O sea, a este número 3 que tenemos acá como exponente lo tenemos que multiplicar por el menos 4. Y 3 por menos 4 sabemos que el resultado es menos 12. Por lo tanto, acá es el momento en donde llegamos a x elevado a menos 12. Pero como nos dijeron anteriormente, esto no lo debemos dejar expresado como exponente ni fraccionario ni tampoco negativo. Entonces hay que recordar que elevar una expresión a un número negativo equivale a invertir la base. Debemos invertir la base. Recordemos que esta base es x sobre 1. Por lo tanto, este negativo provoca que invirtamos la base. Debemos invertir la base. Queda 1 sobre x elevado a la 12. ¿Sí? Ahora bien, esto ya es la respuesta. Esto es la respuesta tranquilamente. Pero bueno, como nos piden expresarlo así, bueno, lo que se puede hacer acá es elevar 1 elevado a 12 y x elevado a 12. Porque cuando tenemos una fracción elevada a un exponente, se eleva tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, 1 elevado a 12 es 1. ¿Sí? 1 elevado a la 12ª potencia es 1. Y x elevado a la 12 es x elevado a 12. Y ahí es donde llegamos al resultado que nos dieron, que nos propusieron. En el siguiente ejercicio, el ejercicio B, tenemos una situación similar. Acá hay una multiplicación, recordemos. ¿Sí? Esto contiene una multiplicación y lo mismo acá, hay una multiplicación. Comencemos entonces. Esta multiplicación implica que a los exponentes hay que sumarlos. Por lo tanto, al 2 hay que sumarle el menos 6. Cuidado con eso. Al 2 le sumamos el menos 6. Quiere decir que hay que hacer 2 menos 6, ¿no? Porque sumarle un número negativo equivale a restarle. 2 menos 6 sabemos que tiene como resultado menos 4. Por lo tanto, en esta parte nos queda y, pero elevado a menos 4 de momento. Esto al mismo tiempo sigue elevado a un medio, vamos a colocarlo, elevado a un medio, y esto está multiplicado por y elevado a menos 1. Ahora, como hicimos anteriormente también en el ejercicio A, estos dos exponentes los podemos multiplicar, es una potencia de otra potencia. Por lo tanto, a este menos 4 lo tenemos que multiplicar por un medio. Podemos hacerlo simplificando y demás. Esto va a quedar menos 2. Lo pueden hacer con calculadora y si no, como les decía, acá pueden simplificar. Dividen por 2. 2 dividido 2 es 1. 4 dividido en 2 es 2. Y luego multiplicamos. Tenemos menos 2 por 1. Menos 2. Por lo tanto, lo que queda en esta parte, vamos a poner el igual, el igual. Muchos ponen el igual acá y acá también. Yo lo voy a poner de un solo lado. Esto resulta en y elevado a menos 2. ¿Sí? Fue el resultado de esta multiplicación que hicimos acá.
Y luego hay que multiplicarlo por y elevado a menos 1. Cuidado con esa última operación también. Esto lo voy a correr un poquito para arriba. Porque tenemos a este menos 2. Le tenemos que sumar este menos 1. Sumarle el menos 1 implica que hay que restarle 1. O sea, esto es menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1, su resultado es menos 3. Esto lo voy a separar para que quede así. Separamos los cálculos auxiliares. O sea que esto nos queda y elevado a menos 3. Solo que, como dijimos, no podemos expresarlo. Nos piden que no lo expresemos como exponente negativo. Y por lo tanto tenemos que hacer lo siguiente. Y elevado a menos 3. Lo escribimos, como hicimos en el ejemplo anterior, de forma invertida. Hay que invertir la base. Esto es y sobre 1, pero lo vamos a invertir. Vamos a poner 1 sobre y, pero quitándole el negativo. Quitándole el negativo. ¿Sí? Lo invertimos, le quitamos el negativo y ahora resolvemos, porque esto es correcto. Esto es correcto. Solamente que queremos que nos quede como la respuesta, como para quedarnos tranquilos de que es correcto. Entonces, al 1 lo elevamos al cubo. 1 elevado al cubo da como resultado 1. Y al mismo tiempo a y también lo elevamos al cubo. Nos queda y elevado al cubo. Y ahí tenemos la respuesta que coincide con la respuesta propuesta por el manual. En el ejercicio C, tercer ejercicio, vamos a aplicar propiedades. Por ejemplo, acá empezamos con esta parte, en donde hay una potencia de otra potencia. Por lo tanto, tenemos que multiplicar los exponentes. Al 2 lo tenemos que multiplicar por el menos 4. Eso se hace cuando hay una potencia de otra potencia, ¿sí? Entonces, 2 por menos 4 es menos 8. Por lo tanto, vamos a mantener x elevado a la sexta. Vamos a mantener x elevado a la menos 8. Y acá vamos a dejarlo todo elevado a un séptimo. Un séptimo es este exponente. Ahora bien, como ya sabemos, acá hay una división. Entonces recordemos que cuando tenemos una división de dos potencias de igual base, o sea, lo podemos tener escrito así también, cuando tenemos una división de dos potencias que tienen la misma base, lo que podemos hacer es restar los exponentes. Esta es la propiedad, digamos, escrita en forma algebraica. Nosotros vamos a simplemente aplicarla a nuestro ejemplo, diciendo que a este 6, cuidado, a este 6 positivo, le vamos a restar, porque es una división, acá esto es una división, le vamos a restar el menos 8. Entonces 6 menos el menos 8. Esto quiere decir 6 más 8, porque restarle el menos 8 implica sumarle 8. Se hace menos por menos, que es más. 6 más 8 finalmente nos da 14. Por lo tanto tenemos x elevado a 14. ¿Sí? Escribo el resultado. X elevado a 14. Y esto al mismo tiempo sigue elevado a un séptimo. Ahora, como dijimos anteriormente, cuando tenemos una potencia de otra potencia, lo que hacemos es multiplicar esos exponentes. Al 14 lo tenemos que multiplicar por un séptimo. Lo hacen manualmente, lo hacen con calculadora, como prefieran. En este caso, yo si lo quisiera hacer manualmente, simplemente simplifico por 7. 7 dividido 7 es 1, 14 dividido 7 es 2, y el resultado final, 2 por 1 es 2, y este 1 que está acá multiplicado por 1 es 1. 2 enteros, esto es 2. Por lo tanto nos queda x elevado a 2, elevado al cuadrado, que coincide con la respuesta que nos ofrece el libro. Vamos con el ejercicio D, que es muy similar al anterior. Vamos a hacerlo rápidamente. Las dos potencias, los dos exponentes, potencia de otra potencia, vamos a multiplicarlos. 3 multiplicado por menos 3 es 3 por 3, 9, y más por menos es menos. Por lo tanto, tenemos en el numerador x elevado a menos 5, dividido x elevado a menos 9. Ahora acá tenemos un corchete. Todo eso está afectado por otra potencia, por otro exponente que es un cuarto. Ahora bien, tenemos que restar ahora estos exponentes, porque es una división. Es una división, como dijimos en el ejemplo anterior. Entonces tenemos el menos 5, al cual le vamos a restar el menos 9. Cuidado con eso. Menos 9 es más 9. ¿Sí? Menos por menos se hace. Cuidado con eso. Por eso me gusta escribirlo a mí. Pero se puede hacer mentalmente. Al menos 5 le restas el menos 9. Inclusive se puede anotar directamente en la calculadora. Podemos anotar así en la calculadora. Menos 5 menos el menos 9. Y directamente ya tener la respuesta. ¿Sí? Que es 4. ¿Sí? O sea, se puede hacer de forma directa. Entonces nos queda eso que es 4.
Por lo tanto, acá vamos a escribir x elevado a la cuarta. Pero esto sigue elevado a un cuarto que teníamos por allí. Entonces ahora vamos a multiplicar estas dos potencias. Potencia de otra potencia se multiplican. Hay que realizar esta operación. Voy a separarlo así lo tenemos ahí separado. Y hacemos 4 multiplicado por un cuarto. Lo hacemos con calculadora o lo simplificamos acá. Simplifico el 4 y el 4. En definitiva, nos va a quedar 1. O sea, esto es x elevado a 1. Solamente que x elevado a 1 es x. ¿Sí? Es x. Acá hay un 1 invisible. Entonces podemos ver que nos coincide con la respuesta ofrecida por el libro. En el ejercicio E tenemos que empezar a usar otras propiedades. En este caso, como tenemos una raíz cúbica multiplicada por otra raíz cúbica, vamos a poder hacer algo. Porque si tenemos dos raíces, una multiplicación de dos raíces, que tienen, esto es importante, el mismo índice, lo que podemos hacer es unir ambas raíces en una sola, una única raíz anotamos, con el mismo índice, y multiplicando sus radicandos, esto se llamaba radicando, los juntamos en un solo radicando, multiplicando, obviamente, multiplicando el mismo índice, y esta multiplicación que estaba fuera, por así decirlo, ahora está adentro. Esto lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer. Y antes de eso, el orden puede cambiar porque se me ocurría otra idea, pero vamos a hacerlo. Vamos a unir, como decíamos, estas dos raíces cúbicas, que las vamos a unir en una única raíz cúbica. Vamos a escribir entonces, por lo tanto, la raíz cúbica de... Y vamos a escribir una raíz cúbica un poquito más grande porque vamos a incluir todo lo que teníamos allá anteriormente, que era 9y al cuadrado multiplicado por 3y elevado a la séptima. Ahora bien, antes de multiplicar 9 por 3, quizás en este caso 9 por 3 es fácil, es 27. Al 27 es fácil factorizarlo, que es lo que hay que hacer después. Yo recomiendo factorizarlo antes, porque en este caso 9 y 3 son números chiquitos, pero si nos encontráramos, como nos vamos a encontrar después en otro ejercicio, con números más grandes, no sé si vale la pena multiplicarlos para después factorizarlos. Lleva más tiempo. Entonces yo factorizaría en este momento el 9. Factorizarlo es escribirlo como multiplicación de factores primos. Y vamos a hacerlo de esta forma. Quizás ustedes ya tienen la factorización, pero recordemos que al 9 si lo dividimos por 3, da como resultado 3. Y si al 9 lo dividimos por 3, que también es un número primo, nos da 1. Por lo tanto, con esto podemos afirmar que 9 equivale a 3 por 3, o sea, 3 elevado al cuadrado. Prefiero hacer eso primero antes de multiplicar 9 por 3. Por lo tanto, voy a escribir lo mismo, solamente que en vez de poner 9, vamos a escribir lo mismo que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es lo mismo que 9. Pero vamos a ver más adelante que factorizar antes de multiplicar va a ser más útil. ¿Por qué? Porque ahora, como decíamos, vamos a multiplicar. A 3 al cuadrado lo vamos a multiplicar por 3. Vamos a escribir la potencia, porque sabemos que esto es 3 al cuadrado multiplicado por 3 elevado a 1. Y como es una multiplicación, podemos sumar los exponentes. 3 al cuadrado por 3 elevado a 1 es 3 elevado al cubo. Conviene escribirlo de esta forma. Ahí la raíz cúbica de 3 elevado al cubo. Y tenemos acá y elevado al cuadrado por y elevado a la séptima. Acá también lo que vamos a hacer es multiplicar y sumar los exponentes. Al 2 le vamos a sumar 7. Por lo tanto nos va a quedar y elevado a 9. ¿Sí? Estamos sumando los exponentes porque hay una multiplicación. Y ahora, en este momento, lo que se puede hacer es la llamada extracción del radical. Porque si los exponentes que están acá adentro son iguales o mayores que el índice, podemos realizar la extracción. ¿De qué manera? Pensemos en esto. Ahora voy a distribuir la raíz cúbica. Si la raíz cúbica la distribuyo, miren, lo que estoy usando es la misma propiedad que antes. Miren, esta propiedad que me permite juntar dos raíces, ¿sí?, en una sola, también me permite que al tener una sola raíz la podamos separar en dos raíces, dos o tres raíces, depende de la cantidad que tengamos, siempre y cuando haya multiplicación. También se puede con división, vamos a ver después en otro ejemplo. Pero con multiplicación o división se puede realizar la propiedad distributiva de la radicación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es repartir la raíz. La raíz cúbica de 3 al cubo. ¿Eso para qué lo hago?
¿sí? Para que entendamos el objetivo, lo hago para poder eliminar, para poder cancelar. Y acá, bueno, yo podría repartirlo acá, porque el 9 y el 3 se pueden cancelar. Yo prefiero hacerlo de otra forma que nos va a servir más adelante, que es, en vez de escribir y a la novena, lo voy a separar en y al cubo, por y al cubo, por y al cubo. Voy a separar y a la novena en estas tres partes. Total, esta multiplicación lo que hace es sumar los exponentes. Entonces lo dejo desarmado de esta forma y voy a repartir la raíz. Raíz cúbica de y al cubo, raíz cúbica de y al cubo, raíz cúbica de y al cubo. Tengamos en cuenta que y a la novena lo podía haber separado de muchas maneras. Podría haberlo escrito o reescrito como y elevado a la quinta por y elevado a la cuarta. Esto también es válido. ¿Sí? En vez de poner acá abajo esto, lo pongo como y a la quinta por y a la cuarta, solamente que no me sirve en este caso, porque como tengo raíz cúbica, yo quiero que aparezcan potencias cúbicas para poder justamente realizar esta simplificación. También eliminar la raíz cúbica con la potencia cúbica porque son operaciones inversas. Y también eliminar la raíz cúbica con la potencia cúbica. Hay otra forma de hacerlo, porque si hubiese quedado raíz cúbica de y elevado a la novena, acá también se podía simplificar. Se divide por 3, me queda 1. Y se divide por 3 y me queda 3. Por lo tanto va a quedar acá y elevado al cubo, que en un rato va a aparecer y elevado al cubo. Por eso, como digo, hay varias maneras de encarar el ejercicio. Esta es una de las que recomiendo. Vamos a continuarlo y para poder finalizarlo vamos a poner el igual, acá voy a hacer una línea para que no se mezcle el ejercicio con los cálculos auxiliares y escribimos lo que me quedó de momento, que es el 3, la y y la y. Justamente esta y por y la podemos reescribir como y elevada al cubo. Esta es la respuesta que nos habían dado, nos habían propuesto como solución. 3y elevado al cubo. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo más o menos trato de que tengamos un panorama y que sepan que hay también algunas otras maneras. Como por ejemplo, y esto a modo de comentario no lo voy a hacer, pero para que lo sepan, este 7 que está acá, como supera a este 3, ya se podía haber extraído algunos factores de ese radical de forma previa. En ese caso, yo preferí juntarlo en este caso y hacerlo luego. Pero se podía haber extraído y eso quizás nos convenga hacerlo en otros ejercicios. Vamos a pasar con el ejercicio F, en donde tenemos esta situación, la raíz cúbica de la raíz cuarta de x elevado a 19 por y elevado a la 12 sobre esta expresión, raíz doceava de x elevado a la séptima. Hacemos en lo siguiente. Acá podríamos hacer la extracción de un radical porque como el 19 supera al 4, podemos al 19 separarlo en potencias que tengan exponente 4 y realizar algunas simplificaciones. Sin embargo, por ahora voy a retrasar esa parte porque acá tengo raíz cúbica de la raíz cuarta y ahí puedo usar una propiedad de momento que me parece que va a ser un mejor camino. Recordemos que cuando hay una potencia, una raíz afectando a otra raíz, una raíz de una raíz, ¿sí? Acá hay un radicando, lo que se puede hacer es escribirlo o reescribirlo como una única raíz, pero multiplicando estos índices. Acá va a ir un número que surge de la multiplicación de estos índices. Por lo tanto, es lo que quiero realizar acá. Con este 3 y este 4, lo quiero multiplicar para escribirlo como una única raíz. Es lo que vamos a hacer. 3 por 4 nos queda 12. Por lo tanto, vamos a escribir la raíz doceava de lo que teníamos en el interior. Voy a hacerlo un poquito más chiquito esto. La raíz doceava de x elevado a 19 multiplicado por x elevado a 12. A esto lo voy a dejar dividido, mejor dicho, por la expresión que teníamos ya debajo, que era la raíz doceava de x elevado a la séptima. Ahí lo que hicimos fue juntar estas dos raíces en una sola, de momento. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, como decíamos anteriormente, hay varios caminos para seguir. Porque como este 19 supera al 12 y este 12 es igual a 12, ya podemos realizar algunas simplificaciones. Lo que se puede hacer también es lo siguiente. Como tenemos raíz doceava dividida por otra raíz doceava, también puedo juntar en este momento esas raíces.
Yo voy a elegir por este último camino, juntar ahora estas dos raíces. Después podríamos hacer la otra parte muy rápidamente para saber una alternativa. Como digo, hay varias maneras de encarar un mismo ejercicio. Como decía, lo que voy a optar es por hacer algo similar a lo que usamos en la propiedad anterior. Habíamos dicho que cuando hay dos raíces de un mismo índice con una multiplicación se pueden juntar y al mismo tiempo separar. Esto funciona tanto para la multiplicación como también para la división. Me refiero a esto: si nosotros tenemos una raíz dividida por otra raíz con el mismo índice, entonces puedo juntarlas en una única raíz dividiendo, ¿sí? Recuerden que esto significa división. Así como lo puedo juntar en una sola, también puedo hacer el paso inverso. Al tener una sola raíz, las puedo separar en dos raíces, ¿sí? Depende del contexto, vamos a usar o un sentido o el otro sentido. En este caso tenemos dos raíces doceavas, por lo tanto las voy a agrupar en una única raíz doceava, de lo que teníamos acá. O sea, x elevado a 19 por x elevado a 12, dividido x elevado a la séptima. Dividido por x elevado a la séptima. Este es el camino que estoy siguiendo yo. Hay otra manera de hacerlo, que es extraer acá mismo, pero yo estoy siguiendo este camino, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Podemos simplificar. Porque al tener un solo término y un solo término, podemos simplificar x a la séptima con x a la 19. Esto se simplifica de esta forma. Saco x elevado a la séptima y saco 7 de acá. Porque recordemos que x elevado a 19 es x por x por x por x 19 veces. Mientras que x a la séptima es x por x por x por x por x 7 veces seguidas. Lo que se hace entonces es simplificar de a una por una, ¿sí? Una y una. Si acá arriba hay 19, pero le sacamos 7 como acá, nos van a quedar 12. ¿Sí? De x a la 19 le sacamos 7, porque elimino 7 de acá y 7 de acá, y nos queda x elevado a 12. Por lo tanto, tenemos la raíz doceava de x elevado a 12, por... acá era y, perdón, esto era y, discúlpenme acá. Acá esto era y, vamos a escribir así. No lo había visto. Esto es y. Acá también tenemos, brevemente voy a borrarlo, tenemos y también elevado a 12. Perdón por el error, ahí. Y ahora lo que hacemos es justamente como tenemos raíz doceava con potencia de exponente 12, raíz doceava con potencia de exponente 12, voy a repartir la raíz. La raíz doceava de x elevado a 12 por la raíz doceava de y elevado a 12. Y lo que hacemos ahora es simplificar, como habíamos dicho anteriormente. Simplifico raíz y potencia, también simplifico esta raíz y esta potencia, quedándonos finalmente x multiplicado por y. O sea, esta x de acá quedó libre, lo voy a escribir abajo mejor. Esta x de acá multiplicado por esta y de acá, que es el resultado final que de hecho nos proponían al principio. X por y era la respuesta final. A modo de comentario, yo les había dicho que esto lo podíamos llegar a trabajar de otra forma. Lo voy a mostrar porque quizás a algunos les resulte mejor desde acá realizar la extracción de factores. Acá, como tenemos x elevado a 19, me favorecería que tenga x elevado a 12 para poder cancelarlo. Entonces lo que se puede hacer es separar x a la 19, ¿sí? Vamos a hacer así, lo voy a copiar. Pero el x elevado a 19 lo vamos a separar, en un segundito, lo vamos a separar en x elevado a 12 por x elevado a la séptima. ¿No? Miren, 12 y 7 da 19, ¿no? O sea que esta expresión que teníamos por acá, la separamos en dos expresiones de esta forma. Y lo que hacemos ahora, lo que se puede hacer, es distribuir esta raíz doceava en cada uno de los factores que tiene en su interior. Recordemos que esto es solamente una alternativa que les comento a modo de comentario por si alguno lo hizo así y quiere verificar si está bien, porque se puede hacer así. Entonces, reparto raíz doceava, como hay multiplicación, la puedo repartir, puedo distribuir y escribo raíz doceava de x elevado a 12. También raíz doceava de x elevado a la séptima. Y también raíz doceava de y elevado a 12. Y en el denominador seguimos teniendo x elevado a la séptima. Perdón, raíz doceava de x elevado a la séptima.
Y acá se pueden simplificar muchas cosas. Se puede simplificar, por ejemplo, raíz doceava y exponente 12. También esta raíz doceava y este exponente 12. Y también todo esto con todo esto, fíjense que son idénticos. Entonces, yo puedo simplificarlo porque hay multiplicación. Recordemos que tiene que haber un solo término en el numerador y un solo término en el denominador para poder hacer esta simplificación. ¿Y qué nos queda finalmente? Acá nos eliminó todo. Acá nos quedó la x. Por lo tanto, nos queda x. Esto se fue completamente. Esto se fue completamente. Mejor dicho, queda 1, no es que queda 0. Queda 1, pero bueno, el 1 que queda como denominador no lo voy a anotar. Y voy a anotar lo que me quedó de acá, que es la y. Y me queda finalmente xy, que es mejor dicho, que es la respuesta que nos habían ofrecido. Dos maneras de seguir este ejercicio, ¿sí? O seguimos de esta manera o lo podemos hacer de esta forma y se llega de todos modos al mismo resultado. Vamos con el ejercicio G. En este caso tenemos raíz cuarta de 3 por x al cuadrado, raíz cúbica de 9 por x a la octava. Voy a hacerlo de forma similar a como hicimos el ejercicio, uno de los primeros ejercicios, este de acá. Solamente que en este caso, como tengo raíz cuarta y raíz cúbica, hay que hacer una multiplicación que ya les voy a explicar en breve. Primero quiero factorizar el 9, conviene que lo factoricemos. No que extraigamos del radical todavía, lo voy a dejar para después, pero sí factorizar. El 9 es fácil de factorizar porque si lo dividimos por 3 es 3. Y si lo dividimos por 3 es 1. Recordemos que cuando hablamos de factorizar tienen que ser números primos, ¿sí? Números primos. Por lo tanto, con esto podemos afirmar que el 9 equivale a 3 por 3. O, mejor dicho, 3 al cuadrado. Fíjense que todo esto no es tan obligatorio, tan necesario. Lo importante es transformar el 9 en 3 al cuadrado, que se puede hacer inclusive mentalmente. Entonces, voy a anotar todo igual, solamente que en lugar del 9 voy a escribir 3 al cuadrado. Raíz cuarta de 3x al cuadrado por, hay un poquito más, por la raíz cúbica de, y ahora viene el momento que en vez de escribir 9 escribimos 3 al cuadrado por x a la octava, x elevado a la 8. Antes, en uno de los ejercicios anteriores, habíamos reunido ambas raíces en una sola, porque hay una multiplicación. Quiero volver a hacer eso, pero me encuentro con un inconveniente. Acá tenemos diferentes índices. Acá tenemos índice 4 y acá tenemos índice 3. Por lo tanto, todavía no podemos realizar esto de juntar las dos raíces en una sola. Tenemos que hacer una pequeña modificación. Y esa modificación surge de esta propiedad, una propiedad que dice que si vos tenés una raíz con un índice, ¿sí? Y acá hay un radicando, ¿sí? Radicando y un exponente, lo que puedes hacer es multiplicar por el número que vos quieras al índice, siempre y cuando multipliques al exponente. O sea, estoy diciendo que si al índice lo multiplicas por un número, ¿sí? Por un número, y al exponente también, se llega a una igualdad. O sea, está permitido multiplicar al índice y multiplicar al exponente, pero por un mismo número. Y eso no cambia el valor de la expresión que teníamos al principio. Esta es una propiedad análoga a la simplificación. Así como se puede simplificar, que es dividir, también se puede multiplicar. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Yo quiero multiplicar a este 4 y a este 3 también para que me quede un mismo número. Esa es la idea. Esto lo van a poder encontrar como multiplicación de raíces de distinto índice o un índice común. En definitiva, veamos qué múltiplo en común tienen el 4 y el 3. Entre los múltiplos del 4 está el 12, ¿no? En la tabla del 4, 4, 8, 12, 16, etc. Y entre los múltiplos del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Como vemos, el 12 es un múltiplo que tienen en común. Por lo tanto, mi objetivo va a ser transformar este 4 y este 3 en 12. Gracias a esta propiedad que me permite multiplicar al índice, siempre y cuando también multiplique al exponente, o en este caso a los exponentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este 4 lo quiero transformar en 12, genial. Bueno, lo voy a multiplicar entonces por 3. Vamos a acercarnos un poquitito acá, ¿sí? A ese 4 lo quiero transformar en 12. Bueno, lo multiplico por 3. Pero también a este 1 hay que multiplicarlo por 3. Vamos a poner un puntito 3 mejor. Por 3.
Pero también a este 1 vamos a multiplicarlo por 3 y a este 2 lo vamos a multiplicar por 3. Se puede hacer con ambos exponentes. Tiene que ver con otra propiedad, porque en realidad todo esto está elevado a la 1 y a ese 1 hay que multiplicar por 3. Pero para no complicarlo tanto, decimos multiplico al índice y a los exponentes. ¿Qué resulta entonces? Acá resulta lo siguiente. Resulta que 4 por 3 es 12, o sea que queda la raíz doceava de, y tenemos 3 elevado al cubo, porque 1 por 3 es 3, 3 elevado al cubo por x elevado a la sexta, porque 2 por 3 es 3. Ahora quedó raíz doceava y acá también va a quedar raíz doceava, ese es el objetivo. Tengo un 3 y lo vamos a multiplicar por 4. ¿Para qué? Para llegar al 12. Entonces, si elegimos multiplicar por 4, a este exponente también hay que multiplicarlo por 4 y a este exponente también hay que multiplicarlo por 4. ¿Qué va a resultar entonces? Resulta en la siguiente expresión. Raíz doceava, porque 3 por 4 es 12, y tenemos en el interior 2 por 4, 8, por lo tanto queda 3 a la octava, y también tenemos x elevado a 8 por 4, que es 32. Todo este procedimiento lo hicimos con el objetivo de obtener el mismo índice. Y ahora que tenemos el mismo índice, podemos recurrir a la propiedad que me permite juntar ambas raíces en una sola. Y lo vamos a hacer así. Vamos a escribir la raíz doceava de... y vamos a juntar todo lo que teníamos adentro, o sea, esta expresión multiplicada por esta expresión, ¿sí? Multiplicada por esta expresión. Recordemos que esta multiplicación que acabo de escribir es la que venía de acá, vamos a ponerlo con otro color, de esta multiplicación que está acá. Bueno, lo que hacemos ahora entonces, para continuar, es seguir trabajando dentro de este radicando. Vamos a sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque tengo 3 al cubo por 3 elevado a la octava. Por lo tanto va a quedar 3 elevado a 11. ¿Sí? ¿Me siguen? Estoy sumando 3 más 8 porque tenemos una multiplicación. Como dijimos anteriormente, podemos sumar los exponentes, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la misma base. La base es el número 3, así que puedo sumar los exponentes. Por otro lado, también tenemos x elevado a la sexta por x elevado a 32 y puedo sumar 6 más 32. 6 más 32 es 36, por lo tanto queda x elevado a 36. Y ahora llegó el momento en donde podemos quizás realizar extracción de factores del radical. Esperen, quiero ver una cosita nomás, si esto está todo correcto, porque me parece que hay que modificar algo. 2 por 3, 6. Voy a verlo muy brevemente. Sí, ahí lo vi, no sé por qué dije acá, en este caso, dije 6 más 32 y puse 36, es 38, perdón. Entonces vamos a poner 38 en ese lugar. Y continuamos con lo que dijimos que es la extracción del radical, que lo podemos hacer siempre y cuando el exponente sea igual o supere al índice. Este exponente no es igual ni tampoco supera a este índice 12, por lo tanto acá no vamos a poder extraer ningún factor. Pero acá sí, en este 38 sí lo podemos hacer, porque dentro de este 38 cabe muchas veces el número 12. ¿Sí? Podemos ver que 12 más 12 es 24. 24 más 12 es 36. Y 36 más 2 finalmente da 38. Por lo tanto, quiero decir con esto que x elevado a 38 lo puedo separar en x elevado a 12 por x elevado a 12 por x elevado a 12 por x elevado a 2, porque esta suma da 38. Hay otra manera de hacer esto, que es con una división. Ahora se los voy a mostrar al terminar este ejercicio, que quizás la división sea muy mecánica, muy memorística, pero que en casos con números muy grandes como este puede llegar a ser útil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir raíz doceava de... y ponemos 3 elevado a 11, que lo dejamos igual, por... y acá en vez de anotar x elevado a 38, vamos a anotar, como dijimos acá, x elevado a 12, por x elevado a 12, por x elevado a 12, por x elevado al cuadrado. Todo dentro de la raíz doceava. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos como plan eliminar la raíz y el exponente y la potencia. Y eso va a provocar que factores que están dentro del radical queden fuera del radical. A esto lo llamamos extracción del radical.
Ojo, no podemos eliminar ahora mismo, eliminar acá, no, prohibido, porque lo que se hace es distribuir la raíz y luego poder simplificar. Entonces voy a hacer lo siguiente, para hacerlo un poquito más rápido. Cada uno de estos factores va a llevar la raíz doceava. Entonces voy a hacer un pequeño pasaje para poder escribirlo un poco más rápido. Y vamos a escribir la raíz doceava de cada una de esas expresiones. Raíz doceava, raíz doceava, raíz doceava, raíz doceava y raíz doceava. En donde vamos a eliminar lo que podamos. Y con lo que podamos, acá me quedo medio junto, entonces voy a separarlo un poquitito ahí, también voy a separarlo un poquitito acá. Y cuando digo juntar lo que se pueda, lo que podamos, me refiero a, por ejemplo, eliminar acá, raíz doceava, eliminamos acá, raíz doceava, y también eliminamos por acá, raíz doceava. ¿Qué nos queda entonces? Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar esta raíz doceava y esta raíz doceava van a quedar, no se realizó una extracción de factores. Entonces, lo que voy a hacer es voy a volver a anotarlos en una única raíz. Así como pude separarlas, las puedo volver a juntar porque hay multiplicación. Entonces voy a escribir raíz doceava de 3 elevado a 12 por x elevado al cuadrado. Y lo que quedó fuera de la raíz es esta x y esta x. O sea, x por x por x. Esta x por x por x se puede resumir en x elevado al cubo. Por lo tanto, nos va a quedar x elevado al cubo multiplicado por la raíz doceava de 3 elevado a 11. Perdón, esto era un 11 acá, no sé por qué lo volví a escribir mal. 3 elevado a 11. Ahí 3 elevado a 11, a 11, a 11, porque si no lo hubiésemos podido eliminar, ¿no? 3 elevado a 11 por x elevado al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la respuesta final que coincide con lo que teníamos, y coincide, menos mal, con lo que teníamos al principio del ejercicio. Un ejercicio un poquito más largo, pero bueno, recordemos que es un poco largo porque lo estamos haciendo muy paso a paso, explicándolo y demás. Al momento de hacerlo no es tan extenso. Vamos a pasar con el ejercicio siguiente, que lo voy a recortar y pegar en breve. Estaba buscando ese ejercicio siguiente, pero vi que solamente es hasta el ejercicio G. Así que con esto terminamos nuestro tercer ejercicio de este manual. A continuación, después van a poder encontrar los demás ejercicios. Espero que esto les sirva. Hasta luego.